Y una primera reflexión tiene que ver con esta idea de o transformamos o nos vamos. O la frase que hace el movimiento Sistema B que dice no hay planeta B. Entonces, una invitación es darle un marco a toda la conversación, un poco a lo que planteaba Miquel recién. Él decía o está este como lujo o está el imperativo. Y a mi parecer, esta conversación que estamos teniendo acá con esta bella audiencia hoy día es un imperativo poder conversar respecto de la urgencia que nuestra relación con la Tierra lo dice. Ya lo manifestaron cerca de 20 millones de estadounidenses que hace casi 50 años empezaron a dar cuenta de los cambios y los impactos que tiene en el planeta Tierra de nuestra relación y nuestro escaso cuidado hacia ella. Entonces ya no es solo lo que vemos son una época de cambios, sino que lo que estamos enfrentando hoy día es realmente un cambio de época. Entonces a eso los quiero invitar, a hacer la reflexión respecto de la innovación social y el rol del Estado en ese contexto. Y en el contexto de Colombia hoy día, en el contexto de Bogotá. Y un poco la pregunta también, ¿qué hago yo acá? En parte también tiene que ver por esta posibilidad que he tenido y la suerte de acompañar procesos de innovación social en América Latina y observarlos quizás con un poquito de distancia, de relación a esos procesos. Y parte de lo que uno ha podido ver en esa relación tiene que ver con algo así. Este sería una especie como el universo de la innovación social. Vemos muchos movimientos y parte de lo que son distintas como constelaciones. Al mismo tiempo que estamos acá hoy día, podemos ver que en el DF, en Ciudad de México, hay un evento para discutir la relación de los extensionistas con el mundo rural, de una política pública que ya no es de unilateral, sino que más bien es una relación, una escucha al campo. O lo que pasó hace poco en Medellín, donde la gente se reunió en un evento muy grande que reunió por primera vez a todo el movimiento de las empresas B. Entonces lo que vemos es que hay un movimiento fuerte que crece, pero que también de alguna manera está en ciertos silos, empujando conversaciones. Y nosotros estaríamos acá hoy día, en este foro, en esta pequeña constelación, en esta sala, que estoy tapando la constelación, ahí me corro. Estaríamos acá hoy día reflexionando de esta innovación social en gestión y política pública. Esta foto, si uno hace un poco más de zoom y realmente se sumerge en ello, llegamos a un poco a lo que decía la secretaria, ¿no es cierto?, planteándonos el desafío de la inmigración. Esta foto no es de acá de América Latina, pero sí es una realidad dura, que así como yo la comentaba, me ha llamado la atención la situación acá, en particular con las personas de Venezuela. Nosotros en Chile también tenemos la situación. Chile somos un país pequeño, somos 16, 17 millones, hoy día tenemos casi 2 millones a 3 millones de migrantes de Haití y de Venezuela. No ha cambiado la realidad completa. Entonces esta situación de crisis y de urgencia social también tiene algunos otros indicadores que no son muy felices, pero que habla de América Latina como el continente más desigual o con un nivel de pobreza del cerca del 40% a nivel de nuestra región, o los desafíos que vienen en la soberanía alimentaria, con una población que casi se duplica y que ya estos 8 billones van a ser luego, en 55 años más, se predice que vamos a ser 16 billones. ¿Cómo vamos a alimentar todo esto? ¿Qué pasa con el modelo que hemos construido de relacionarnos con esta tierra, nosotros en sociedad y con la economía? Y también tenemos esta situación de glaciares muy bonitos, muy espectaculares, pero que lamentablemente se van desapareciendo. Y esto ya no es solo por este indicador, ¿no es cierto?, del aumento de la temperatura, que sí nos asusta y se debate si es 1, 2, 3, cuántos grados va a subir, pero claramente nos va a afectar. Sino que hoy día los científicos, especialmente un grupo en Estocolmo, en el Instituto Resiliencia, empieza a estudiar y levantan una especie de semáforo para ayudarnos a ver los desafíos que tenemos en crisis medioambiental. Y ese semáforo incluye el cambio climático, pero también la pérdida de biodiversidad o el ciclo del nitrógeno. Son llamados de atención para decirnos que hay un camino que recorrer. Esta es la foto, esa era la foto, esta ha sido la breve película de la innovación social, si podemos ponerle con la etiqueta de innovación social. Algo que me gustó mucho de la presentación inicial es que hablaba que esto viene de antes. Acá yo pongo como punto de partida 2010. Esto claramente viene de mucho antes proceso, pero cuando empezamos a llamarle un poco de innovación social en América Latina, en gran parte nace con este trabajo de la CEPAL, que empieza a entender la relación de los municipios a nivel territorial con innovación social, luego también emerge
emergen las autodenominadas primeras empresas sociales, empieza a hacer el viaje. Colombia efectivamente ha sido pionero en muchas cosas y lo pionero también fue en que enfrenta desde la política pública con una primera iniciativa desde la ANSPE que nace como innovación social como tal, con ese apellido. Eso viaja, están los primeros festivales, los primeros instrumentos, está el movimiento Sistema B, viene la co-creación de políticas públicas, una primera maestría en innovación social en el ICESI, que sigue siendo un referente, ¿no es cierto?, en América Latina. O sea, hay muchas cosas que son propias de acá, de Colombia, que han inspirado estos festivales de innovación social y, en fin, una nueva forma de hacer las cosas en el mundo de la universidad. Y hoy día estamos acá. Entonces, es una película que, si bien es nueva, ya lleva 10 años corriendo esta película. Lleva 10 años que hemos aprendido de ella, qué mensaje nos deja, qué preguntas nos deja para el Estado. Es un poco lo que voy a ir abordando. Pero quizás algo que no podía dejar de abordar tiene que ver con, al final, ese propósito y coherencia que inspira nuevos modelos de negocio, que inspira otras formas de hacer las cosas, nos enfrenta en lo más macro a esta búsqueda de futuros más sostenibles. Por un lado tenemos acá la forma con que hoy día nos relacionamos con el planeta y como sociedad. Estamos acá, ¿no es cierto?, que en gran parte estamos todo el día actuando según estas normas que la forma como hemos construido la economía nos va guiando. Nos dice que queremos las empresas de cierta manera, que entendamos con el éxito, la rentabilidad de las empresas, ¿no es cierto?, una serie de guías y que a su vez como sociedad echamos mano al medio ambiente. Estas empresas son las que echan mano al medio ambiente para poder alimentar un poco este sistema que hemos creado de relacionarnos sociedad, economía y medio ambiente. Y la invitación hoy día de los científicos que hablan de la ecología económica y la mirada de futuros sostenibles, nos trata de plantear esta posibilidad, de decir cómo hoy día como sociedad podemos cuidar esta casa común y definir nosotros cuál va a ser las empresas, qué tipo de empresas podemos crear que nos permitan organizarnos de buena manera y cuidar y respetar estos límites planetarios que nos plantea este Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es algo nuevo. Nosotros difícilmente en América Latina hablamos e incorporamos los límites planetarios. No lo entendemos, no lo incorporamos. Y pocas veces también incorporamos el sentido de urgencia, que es algo que ya no es solo social, sino que también tiene un imperativo de abordar las problemáticas socioambientales. Entonces, la gran pregunta acá, que uno trata de ver un poco más macro en la innovación social, en la innovación socioambiental, es cómo se hace esa transición. Entonces, Miquel hablaba muy bien de son estos cambios que son como el paso a paso, pero por otro lado están estos cambios sistémicos que necesitamos abordar. No podemos hacernos los ciegos a esta problemática. ¿Cómo hacemos esa transición y cómo estamos participando? ¿Cómo lo hacen las agencias públicas, las instituciones públicas para dar esos pasos? Entonces, eso es un poco lo que quiero compartirles ahora. Básicamente 3 dimensiones. Traté de agrupar lo que me ha tocado ver, observar esto en 3 grandes dimensiones. Una primera gran dimensión y que tienen una cierta cuota de secuencialidad o de madurez de los ecosistemas. Entonces, el primer paso tiene que ver con esta primera como reacción, de decir, yo no conozco muy bien lo que está pasando allá afuera, pero empiezo a interactuar, algo está emergiendo novedoso, y yo creo los primeros instrumentos que me permitan escuchar y apoyar a la vez lo que está pasando. Esto ha ido desarrollándose y este es el ecosistema, por ejemplo, de Corfo, que es uno de los ecosistemas reconocidos como bien desarrollado en cuanto a instrumentos, que es todo un viaje ya de innovación, después de la triple impacto, inclusión, o sea, una serie de instrumentos que ha generado en este caso un gobierno central. Pero cuando hablamos de esta reacción, también se da a nivel municipal, o sea, los municipios, las agencias en caso de los ministerios de desarrollo social, la Secretaría, etcétera, están haciendo esto a nivel municipal, regional, a nivel nacional e incluso a nivel multilateral. Ya lo hablaba cuando mencionaba el caso del BitLab o agencias como la CAF u otras agencias que están trabajando. Entonces, una primera gran dimensión tiene que ver con los instrumentos que desarrollamos para apoyar la innovación social. Una segunda dimensión ha tenido que ver con abrir espacios de exploración. Miquel nos planteaba un poco este rechazo a esta nomenclatura o esta manera de ver las cosas como la relación público-privada, ¿no es cierto? Y justamente yo creo que estos espacios como de exploración no son solo para explorar la mejor solución en términos de un producto, sino que también son en
la mejor solución en cuanto a ese proceso de trabajo conjunto, ¿no es cierto? Entonces estos laboratorios que han aparecido en Buenos Aires, que aparecen en Ciudad de México, que después aparecen a nivel central, que crean una red, un movimiento a nivel de América Latina, está el laboratorio de gobierno en Chile, está en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay se crea la GESIC, todo esto impulsado bastante también con el apoyo del BitLab, ¿no es cierto?, y el BIT. Uno dice, ok, se empieza a crear una nueva conversación y una nueva forma de enfrentar desde lo público la relación no solo con los usuarios y beneficiarios, sino que también con los otros actores del ecosistema. En la madurez de aquello, lo que me ha tocado observar, y por eso lo agrego como una otra dimensión, tiene que ver ya con cómo se están instalando ciertos procesos de co-creación y de co-innovación. Entonces, acá voy a mostrar como 3 ejemplos. Un primer ejemplo tiene que ver no solo con las empresas B, no sé si acá la han escuchado, está bastante fuerte acá en Colombia. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Puede levantar la mano los que han escuchado empresas B? Todavía son poquitos. O sea, se trata de aquellas empresas que redefinen el sentido del éxito de ellas, que tiene que ver con el ejemplo que yo mostraba. Ya no solo el éxito en términos financieros, de utilidad, sino que el éxito de esa empresa está por sus impactos socioambientales. Y luego construyo un modelo de negocio para cuidar ese propósito, para poder alcanzar esos impactos socioambientales. Es una forma bien distinta de entender. Eso está surgiendo bastante fuerte en América Latina y con harta fuerza acá en Colombia probablemente les va a tocar relacionarse. Pero cosas interesantes de esto, y por eso lo pongo acá, es que hay varios ejemplos. En el caso de Chile puedo dar un ejemplo de una empresa constructora que integra, una empresa que es certificada B, integra, en el fondo, otro ejemplo, una población como la población que está privada de libertad, que tiene la posibilidad de trabajar, pero que por la legislación, por la burocracia que no participa. La empresa logra hacer un prototipo que los integre, incuba una forma no solo de que se involucren, sino que una gobernanza, una nueva regulación, y esa como nueva política pública, o sea, eso escala a política pública luego de ese ejemplo de interacción de esta empresa B. Entonces, algo que es bien paradigmático es que las empresas privadas empiezan a participar de la construcción de lo público de una forma distinta, no solo desde la creación de valor particular de su modelo de negocio, sino que la forma de entender sus procesos de relación en sociedad. Y hoy día se da en el caso de Chile en particular que hay muchos ejemplos de empresas B que están siendo las incubadoras de nuevas políticas públicas. Y el Estado apoyando y escalando eso. Otra manera que entiendo que desafía un poco la conversación tiene que ver con los ODS. Hoy día estamos enfrentados en abordar, ¿no es cierto?, estos objetivos de desarrollo sostenible, que si uno ve un poco la historia de antes Naciones Unidas los planteaba los objetivos del milenio. Y una de las cosas que me llama a mí la atención es el cambio de decir, los objetivos del milenio eran empujados y liderados por los estados, por los gobiernos. Y en gran parte lo que hemos descubierto hoy día y lo que se construye bajo estos objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos, es que son corresponsabilidad, o sea, responsabilidad de todos nosotros, de todos los actores sociales. Y en ello hoy día estamos trabajando en varios países ya, estrategias de co-construir estrategias para donde el Estado se suma a eso. Y luego el Estado se encarga quizás de ir a Nueva York y reportar un poco en Naciones Unidas. Pero es un ecosistema, es la sociedad con todos sus roles. Está la academia, la sociedad civil, las empresas que van co-construyendo las soluciones, los indicadores, etcétera, para acercarnos a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y acá finalmente tiene que ver con algunos nuevos mecanismos, este caso particular se está dando mucho en Chile, por eso que les comento de aquello, pero tiene que ver con iniciativas que entienden que el motor de la innovación social está en esta colaboración intersectorial y que luego se empieza a institucionalizar la forma de abordar problemas sociales urgentes, donde el Estado es uno más. Esto se llama un proyecto 3xI, que está abordando desafíos a nivel país, y donde están muy fuertes las empresas, sociedad civil, pero está liderado desde la sociedad civil. ¿Y quiénes participan ahí? Participa el Estado, sí, pero de una forma de facilitar, de articular, de poder escalar. Entonces, esta nueva dimensión, que quizás antes no estaba en el radar, les decía, quizás lo primero que tenemos es lo A de reaccionar, crear instrumentos, favorecer, etc. El segundo es estos laboratorios de experimentación, que serían en la foto de Miquel, estas lanchas que están al lado, ¿no es cierto?, experimentando y prototipando para que luego el barco central, la nave central, las escale. Pero esto otro también llega a eso. De acá salen cosas para que esta nave central escale la forma de hacer política pública. Y no es solo con un mecanismo como el de los contratos o los bonos de impacto, sino que son pequeñas incubaciones, aceleraciones en las empresas, en su proceso de relación en sociedad, que son las que luego escalan.
Entonces, y aquí finalmente decir como, ¿qué es lo propio de innovar socialmente? O sea, si hablamos que la reflexión es innovación social y el rol del Estado, ¿qué es lo propio de? Hay una serie de, voy a armar 4 elementos que me han quedado como de aprendizaje en esto. Por un lado tiene que ver con esta promoción de nuevos paradigmas. Tiene que ver con un paradigma que va en declinación, que va claramente en declinación el modelo de desarrollo, la forma en cómo hacemos las cosas hoy día, y algo nuevo está emergiendo en los distintos planos, en los distintos sectores, en sociedad, etc. Entonces acá lo que estamos viendo es que en América Latina hoy día se está empezando a abrir a estos espacios, incluso dentro de las empresas, por ejemplo. Hay un movimiento muy fuerte hoy día de intraemprendimiento socioambiental que nace en Alemania, que empieza en Cuba. O sea, estamos viendo que algo nuevo está emergiendo, que antes le costaba, era con mucho dolor, porque había muchos codazos, ¿no es cierto? Pero cada vez más la gente está predispuesta a dejar que eso nuevo empiece a construir el nuevo paradigma de nuestra relación y de nuestro modelo de desarrollo. Un segundo elemento tiene que ver con esto, entender esto como un fenómeno de convergencia. O sea, hoy día es cada vez más difícil, por ejemplo, entender la diferencia entre una fundación, una ONG y una empresa. Cuando resulta que entre medio es un arcoíris de miles de distintos emprendimientos sociales, negocios inclusivos. Es un abanico que ya es muy difícil. Eso se habla como de la hibridación de los modelos. Tanto así que el World Economic Forum con la CEGIP en Madrid define y dice vamos a empujar una iniciativa de cuarto sector, porque esos sectores que en algún minuto se dividió la sociedad para organizarnos, esos ya es totalmente obsoletos. Entonces hoy día estamos hablando acá que hay que aceptar una hibridación, es un proceso de convergencia donde tenemos muchas más cosas que compartimos, que muchas cosas que nos separan y donde la esencia y el motor está en esa colaboración. Esta es una foto de un festival, que es el FIS, un festival que ya está en toda América Latina y que en este minuto, mientras estamos acá nosotros en la sala, se está celebrando el Foro Mundial de Nuevas Economías e Innovación Social, que cierra, eso es en Málaga, en España, y que cierra con un FIS, con un festival que nace en América Latina y que es esencialmente una colaboración entre muchos actores de la sociedad civil para visibilizar la innovación social. Un tercer elemento tiene que ver con la mirada de ecosistema. Yo creo que el otro día me llamaron de un diario a nivel nacional, un diario importante. Me hacían la pregunta un poco de que ellos sentían una sensación de como que el ecosistema de innovación social estaba un poco flojo. ¿O qué ha pasado con la innovación social? Como está un poco operando los impactos que ha tenido. Y creo que las cosas más interesantes, como los legados de la innovación social, son estos elementos que estamos mencionando acá. Esta nueva forma de hacer las cosas. O sea, está más bien en los procesos, no necesariamente en las soluciones que han salido ahí. Estos procesos es, por ejemplo, dejar de entender todo lo que hacemos desde el paradigma como lineal, de decir esto es una plantación la cual yo la puedo controlar y yo la voy a organizar de esta forma para entender y poder mirar un poco esta mirada de esa no es la mirada, pero la mirada de el bosque o este rainforest, ¿no? Esta posibilidad de que acá todas las especies son importantes. Todas las especies que están acá son importantes. Queremos mantener la diversidad, la buscamos. Eso le da resiliencia a ese sistema. Cuando aprendamos suficiente de los sistemas ecológicos para nuestros sistemas sociales, realmente vamos a avanzar hacia futuros más sostenibles. Y el último elemento, a ver si me acompaña, porque también parece que se quedó congelado. O se quedó esto, una diapo más. Y el último elemento tiene que ver con esta idea de futuros sostenibles. Ahí está, gracias. Apareció ahí. Que este viaje, esta es un poco la foto de cómo tendemos a ver estos procesos, ¿no es cierto? Como que estamos claros que estamos en una situación más o menos de crisis social y medioambiental. Hay alguien como que está tratando en esta cuerda floja, todos siguiéndolo. Es como justamente todo lo contrario de lo que estamos invitando a hacer hoy día. Es decir, vamos juntos a buscar las soluciones a los problemas. No hay un solo camino. Vamos a buscar los posibles futuros sostenibles. Y no nos paralicemos y avancemos en esta búsqueda para poder hacer frente quizás a una pregunta que me gustaría cerrar dejándole la reflexión de esto. En el fondo, ¿estamos hablando de políticas públicas para la innovación social o innovar socialmente al hacer política pública? Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y creo que
estoy en el intermedio después de estas maravillosas intervenciones porque nos explican su experiencia y ahora les cuento cómo nos fue en el territorio aplicando esa experiencia. La innovación social, me quedé sin él. Yo les voy a hablar sobre la innovación social desde la comunidad y cómo estamos enfrentando esas barreras para superar la pobreza. No cómo voy a arreglar el mundo y acabar la pobreza en el mundo. Efectivamente, es un pequeño paso que desde la fundación que presido, que es She Is, como decía Cristina, ya que estamos hablando de innovación, hablemos en inglés. Desde She Is quiero iniciar con un video detrás de cámaras y ahí les comentaré cómo empezó el propósito de vida para este camino de superación de la pobreza. Mi papel en la fundación es sacar a muchas, ser mujer emprendedora, ayudar a las demás mujeres, sentirme fuerte, porque sin Chis no hubiera podido ser a lo que yo soy hoy en día. Me ha traído, yo que ha hecho, la fundación que le ha traído a usted a su vida. Mi fundación ha traído fortaleza, mucha fuerza para seguir viviendo y para seguir luchando por los que más quiero. Hubo una de las importancias más que me ayudó bastante fue en la encontrada de mi hermano, que ya lo tengo conmigo y estoy tratando de esa felicidad, tratar de esa felicidad salir adelante junto conmigo. En el encuentro de él, la otra fue que no me ha dejado ni un minuto sola en el momento del fallecimiento de mi hija, siempre han estado ahí conmigo, porque Chis, ella es demasiado, para mí es muy importante, nerviosa. ¿Ya? ¿Está bien? Perfecto. Ella es Mirley Osorio y tenemos muchísimos casos por presentar, pero quise elegir este video sin editar porque ella fue una de las primeras mujeres que nosotros intervenimos en Fundación Magdalena. Mirley es uno de los ejemplos de ruptura como sociedad. Madre cabeza de familia, víctima del conflicto armado, vivía en pobreza extrema, desnutrición. Su hermano, el que nombra ahí, fue secuestrado a los 11 años, movilizado a la guerrilla. Asesinaron a 2 de sus hijas, asesinaron y enfrente de ella acribillaron a su pareja y luego ella fue violada por 16 horas. Y la historia no termina ahí, analfabeta. Hoy Mirley se graduó de bachiller, da conferencias con la fundación y tiene un emprendimiento de pintar telares de memoria histórica. Superó la partida de su hija, que la última hija que fue asesinada hace 9 meses, y su historia la plasmó también en otro proyecto y me dice, mi proyecto de grado en 11 fue la vida de mi hija expresada en el emprendimiento. ¿Por qué quiero contar esta historia? Porque ahí encontré mi propósito y el propósito de más mujeres con las que trabajamos. Que recién entramos en el país, recorrí 24 departamentos, 117 municipios y encontré la verdadera realidad de lo que era la pobreza. Caminamos en la pobreza, vivimos con ellas, conocimos sus necesidades para saber realmente qué íbamos a elaborar y cómo íbamos a trabajar con ellas. Principal problema que encontramos, asistencialismo. La pobreza no iba a terminar si seguían repitiéndose ciclos de dar y dar en los momentos finales y no de prevenir. Así que me di muchos totazos, encontré ese propósito de vida recorriendo las comunidades. Me encontré también una comunidad sin agua y sin luz. Entonces también vi que tenían unas 3 neveras,
para proyectos productivos de piscicultura y las tenían de mesa de un televisor 5 última gama, pero vivían en los pueblitos paláfitos sin luz y cuando tenían luz podían usar el televisor. Y el agua les llegaba una vez a la semana. En todo este recorrido por todo el país, supimos que muchas veces la pobreza también era mental, no solo en las comunidades, sino de nosotros como organizaciones que no descubríamos el real problema. Y el problema no era vivir en la pobreza. El problema era que no estábamos enfocando las herramientas necesarias para evitar caer en esa pobreza. Lo mínimo, acceso a recursos básicos como agua y luz. ¿Cómo pretendían que mujeres pudieran emprender y salir de la pobreza si no tenían luz? Santa Clara, que es zona rural de Fundación Magdalena, hasta hace un año logramos la instalación eléctrica de luz. Y las mujeres sin luz y con vela cosían 3 días a la semana. En América Latina, las mayormente afectadas por el tema de la pobreza son las mujeres, con diferentes factores, incluidos madres solteras, que tenemos más brechas aún por luchar, que los factores no diferencian entre una carga y la otra y que las mujeres son mayormente víctimas del conflicto armado o de las agresiones y la violencia, lo que retrasa un poco ese crecimiento hacia la economía global de nosotras en el entorno como comunidad. Y ahí nace She's, el primer modelo 360 grados. ¿Qué queríamos? Atacar desde la esencia de ser, habilidades blandas de la mujer, intervenir, lograr que se empoderaran y contaran su historia de una manera diferente, lograr que ellas mismas empezaran ese proceso de transformación del dolor a identificación de sus fortalezas, a tratar de cambiar un chip en esas comunidades de pobreza, de no pedir más, sino de poner a disposición sus talentos para crear, para innovar. No estábamos haciendo algo nuevo, simplemente en este modelo estábamos integrando lo que decíamos, y ya sé que está muy bien definido, innovación. No nos estamos inventando nada, estábamos mejorando procesos que vimos en el territorio que se estaban haciendo mal. Y de ahí rechazamos el número 1, que era el asistencialismo. El número 2, entornos favorables para co-crear. El número 3, esa reparación individual y colectiva. Y un número 4, de nada nos sirve hacer políticas públicas innovadoras si no se enfoca en un territorio. Encontramos, y esto es un gran ejemplo, encontramos una política pública en el Cauca que tiene mayor zona rural, enfocada a la mujer, y era un programa destinado a zona urbana. Y nos causó curiosidad que decía innovación y desarrollo para zonas urbanas enfocadas a la mujer. Disculpe, señor secretario, lo que pasa es que este territorio es 97% rural. ¿Ustedes creen que puede funcionar? ¿Cómo se puede aplicar este programa? Así que empezamos precisamente en esos territorios a generar esas ecuaciones de impacto con la comunidad. Como decía uno de nuestros ponentes, a que los beneficiarios no siguieran siendo las víctimas, sino las soluciones, y que fueran precisamente esa solución y esos beneficiarios de una política pública efectiva, con innovación. Ese primer modelo de 360 grados empezamos a enfocarlo en ese nacimiento de como mujeres, como comunidad. Luego en esa identificación de sus capacidades, en la sensibilización. Ellas estaban cansadas, claro, de recibir muchísimos programas, porque la visión es de solucionar a 3 años o 4 años de lo que dura de pronto un periodo, o 3 meses. Así que empezamos a sensibilizar y a generar proyectos a corto, mediano, largo plazo, demostrando en un primer piloto, como lo fue Magdalena, que la superación de la pobreza, la generación de ingresos, la articulación incluso
con gobernaciones, podía mejorar un índice del 37% de superación de la pobreza en comunidades víctimas del conflicto armado y con la mujer. Así que, siempre lo digo, invertir en la mujer es un negociazo, pero porque está disminuyendo brechas de pobreza, está generando un crecimiento económico mayor, el Producto Interno Bruto aumenta, fortaleciendo e identificando esas habilidades blandas que tenemos para luego trabajar en equipo. Paso a seguir en el modelo, fortalecíamos sus habilidades y descubríamos a través del emprendimiento o las unidades productivas, de acuerdo al territorio, cómo estas mujeres podían dar un paso adelante y avanzar. Entraban en unos procesos tanto de educación financiera, modelos de emprendimiento creados también por la Fundación Wadhwani, que era una metodología enfocada a la transformación del dolor hacia la creación productiva. Y me decían, están locos, ¿cómo utilizan el dolor de las personas para generar proyectos productivos? Nunca los utilizamos. Simplemente es que vimos esa luz interior que necesitaban transformar su dolor en proyectarlos en nuevas oportunidades. Ahí empezábamos una reparación colectiva y el emprendimiento se convertía realmente en esa fase innovadora de sus vidas, en que su dolor ahora era una historia por contar. Coca-Cola vende felicidad, ¿cierto? Y siempre digo yo que She Is vende historias de vida de una manera diferente. Detrás hay historias de vida, pero no de revictimización ni de pobreza, sino de superación. Ellas ya no se presentan como víctimas, ellas se presentan como empresarias, porque han estado en ese ciclo sumergidas. Y finalmente, todos estos proyectos que hemos identificado en el territorio, mayormente en zona rural, pasan a conectarse a esa cadena global de valor, que es donde muchos de los proyectos innovadores caen, porque no encuentran cómo poder avanzar, escalarse, hacerse sostenible. Y de ahí nace luego nuestra primera marca social en Colombia, que ahora está en 6 países, representando la historia de vida como las de Mirley, pero con casos de éxito que en 14 meses superaron la pobreza. En La Guajira estuvimos en la comunidad de Arpuchán, que fue el segundo piloto que hicimos con el modelo de 360 grados, y en 14 meses medimos todo el impacto de la comunidad. Hicimos una exploración inicial de los ingresos que recibían, cómo manejaban su dinero, de la violencia intrafamiliar que recibían, respetábamos su cultura, y en 14 meses los ingresos familiares de solo esa comunidad crecieron un 56%. Y fue un caso de éxito para el Banco Mundial y la Wharton School. Y lo llevaron a las reuniones anuales del Banco Mundial y decían, sí se puede superar la pobreza por pequeñas partes, identificando pilotos, identificando y atacando factores claves. Uno de ellos, memoria histórica, articulación, integración. No inventemos, creemos, integremos. Por eso decía, qué rico que ustedes hablaron de primeras, porque ahora puedo decir, lo pusimos en el territorio. Y a mí, hoy me ven en tacones, pero soy de las que ando con botas, tenis, pues porque estoy el 80% del tiempo viajando a estas zonas. Después del Banco Mundial, decidimos crear precisamente o fortalecer ese modelo 360 grados de la Fundación en hacer rutas de prevención hacia la pobreza extrema, no de solución. Y ahí coincidimos, identificamos que se necesitaba un trato especial en coaching, en liderazgo, identificar el target específico, solucione un problema a la vez, no 5. Luego generar una reparación e inclusión social, pero una reparación que sea sostenible en el tiempo. Creación de nuevas emprendedoras, economías productivas sostenibles. Vimos muchos casos de programas donde llevaban siembra de sábila, por ejemplo, en Cauca, y vi perder miles de hectáreas, porque por más que llevaran la sábila, las mujeres no estaban ni capacitadas, no era la necesidad de ellas, y ahí quedó un proceso
que reinventa otra vez a los ciclos de pobreza, para que finalmente se generaran esa marca social. Este fue nuestro primer piloto con mujeres de Fundación Magdalena. Para quienes no saben, Fundación Magdalena es el 5º municipio a nivel nacional con mayor recepción de víctimas del conflicto armado, uno de los 16 municipios con mayor pobreza y con mayor violencia intrafamiliar. Todos los procesos que nosotros abordamos con ellas, los últimos 2 años y medio, nos llevó a definir que los retos para esta superación precisamente van en esa educación, en la generación de ingresos, en el empoderamiento y en la participación política. Claro que sí, porque muchas de ellas son líderes y necesitaban que lo que se estaba haciendo en el territorio precisamente escalara hacia esas políticas públicas, que de verdad reflejara la necesidad, pero sobre todo reflejara los proyectos que la pobreza no se acaba dando. La pobreza se acaba previniéndola y atacándola de frente, no hacia abajo. De ahí nace que She Is no solo es ella es, sino nos basamos en los 5 pilares de superación de la pobreza, y es pensar con humanidad, en lo social, con emprendimiento, con estrategia y con innovación. No es tu aptitud, sino tu actitud la que termina tu altitud. Les juro que tengo mucha actitud. Y esta frase nos acompañó con todas las mujeres. En 3 años y 4 meses nos sentimos orgullosas de decir que She Is es uno de los modelos 360 grados con mayor impacto en la región. Se escaló a Costa Rica con comunidades indígenas y ha sido medido el impacto por el Banco Mundial, la Wharton School, trabajamos con el BID y hemos podido demostrar con acciones y con medición exacta que la innovación no está en irnos a inventar algo nuevo, sino en atacar en las comunidades un problema a la vez para prevenir esa nueva ola de violencia o esa nueva ola de pobreza extrema. Como les decía, empoderar a la mujer contribuye un 30% a la reducción de la pobreza extrema en la región. Así que los y las invito. Esto es un negociazo, si lo quieren mirar por números, pero así muchas veces tenemos que decirlo. Revise usted cómo se va a reinvertir a largo plazo, que usted invierta no solo en la mujer, sino ataque de frente a la pobreza con soluciones medibles, no asistencialistas. Varias de nuestras emprendedoras por primera vez salían del país, estuvieron en los famosos las cumbres de LAC Flavors y Conectaméricas mostrando sus emprendimientos. Era ejemplo, llevamos 16 mujeres empresarias a Perú, Argentina, donde era la primera vez que montaban avión y mostraban sus emprendimientos después de haber vivido en pobreza extrema. Se graduaron. Dentro de la organización también tenemos un pilar fundamental y son los diplomados de emprendimiento con visión 360 grados. Un punto a la vez. Innovamos en la manera de enseñar, como ustedes lo decían. Muchas de ellas eran analfabetas. ¿Cuál era el reto de poderles enseñar? Nunca habían recibido una toga y un birrete. Las empoderamos y las animamos. Y hoy todas, la mayoría, están siendo empresarias de sus propias comunidades, separan y empoderan a más mujeres y son las que dan también los talleres de la fundación. Entonces se cumplió un ciclo de ir a entregar un piloto, de enseñar a que ellas lo vuelvan replicable y multiplicador. Ella fue nuestra gran primera alumna del primer ciclo de emprendimientos productivos de la fundación. Con ella iniciamos y al día de hoy llevamos ya 4 diplomados en Colombia, 1 en Costa Rica. Los telares de memoria histórica sirvieron precisamente para transformar ese dolor en proyectos productivos. Y con esto quiero terminar diciéndoles que esta experiencia que hemos tenido en territorio nos ha permitido
Y repito, ver la pobreza de frente, sacarla de los papeles, conocer la realidad y sentirnos orgullosos que aunque no ataquemos todo el país o todos los países, las regiones donde hemos hecho los más de 5 pilotos han superado la pobreza. Y no solo han superado la pobreza, se han empoderado y han creado nuevas empresas. Así que este es el maravilloso logo de She Is. Ella es quien camina, piensa, despierta sueños, inspira ilusiones y mejora vidas. Y ustedes están para hacer lo mismo, para mejorar vidas, para transformarlo, con innovación, con estrategia, pero que no se nos olvide con humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, lo bueno de ser el último es que los demás ya han dicho todo, entonces muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, voy a tratar de darle un enfoque distinto. Hoy me puse también mi pinta chévere y mis tenis, pues porque vamos a hablar de innovación y vamos a hablar un poco de agilidad. Ya hay un rol dentro de los equipos de innovación que se denomina el polinizador cruzado. Es un personaje que trae aprendizajes de otros sectores para poderlos aplicar en los temas que le interesan. Entonces hoy voy a tratar de ser un poco abeja con ustedes. Cerca de mi casa, yo vivo en La Calera, queda este camino, se llama el Camino del Indio. El Camino del Indio, posiblemente algunos de ustedes lo conocen, es parte de la Ruta al Meta, el Camino al Meta, es un camino real, lo han tratado de conservar. Es un camino que tiene en algunas partes este tipo de estructura, el bosque genera unas especies de túneles, en otros lugares el aspecto es mucho más rocoso, ahí ven a Tifón al fondo, en otros lugares tiene las piedras durante el camino y pues me gusta ir a montar en bicicleta allá, es cerca a la casa, es un trayecto corto pero exigente. Y aquí ustedes ven nuevamente que efectivamente sí, tengo un perro criollo, se llama Tifón y salgo con él a montar en bicicleta en este Camino del Indio. Un camino con cierto tipo de dificultades, pero hay un segmento específico que es bastante emocionante para mí y es este. Es un segmento, es más emocionante incluso de subida que de bajada, es un segmento de rocas con diferentes tipos de huecos que se presentan a lo largo del camino. Y cuando me dijeron, bueno, ¿y usted de qué va a hablar? ¿Por qué no nos cuenta una historia? Empecé a pensar, ¿qué tipo de camino es el que ustedes enfrentan? Y pues se me hizo similar a este camino. Un camino difícil, con huecos, con diferentes tipos de rutas, y vamos a analizar un poco ese camino. Yo voy a estar diciendo pausa ahora, para que me ayuden a pausar el video en algunos momentos específicos, de forma tal que vayamos haciendo un análisis de la ruta. Pausa. Lo primero, cuando uno llega a este segmento, es pegar una revisada de abajo hasta arriba. El objetivo es llegar hasta el final sin poner el pie. El que lo logra ese día se convierte en uno de los reyes de la montaña y hay que pegarle una revisada desde abajo hasta arriba y tener cuál es la visión y escoger una ruta inicial. Pausa. Hay que corregir en algunos momentos el camino. ¿Por qué? Porque uno inicialmente dijo, me voy por este lado, cuando se acerca un poco más, dice, oiga, parece que ese lado está un poco más complejo hoy, llovió, se cayó una roca y ha cambiado un poco la geografía, la topografía, necesito corregir. Pausa, y se encuentra uno con huecos. Y eso es lo que les pasa a ustedes, se encuentra con huecos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Corregir, pausa, y se vuelven a encontrar otro hueco. Y de pronto ese hueco ya no hay nada que hacer y tienen que coger ese hueco. Entonces, ¿qué se hace? Un poco de técnica, un poco de fuerza y sale uno adelante. Y trata uno de repetir esa misma rutina de desacelerar, corregir el rumbo y volver a acelerar en diferentes momentos para lograr luego llegar hasta el final del camino. ¿Qué sucede en ese proceso? En ese proceso suceden dos cosas. Por un lado,
un proceso cognitivo y por el otro lado un proceso motor. Dentro del proceso cognitivo, ¿qué hay? Hay una percepción del panorama al cual uno se enfrenta, luego un análisis de la situación. Si la roca está húmeda es otra situación totalmente diferente a que si está seca, y una toma de decisión. Cojo el hueco, lo esquivo, imprimo fuerza, acelero. Por el otro lado, no solamente es un tema cognitivo, sino es un tema motor también. Tengo que desacelerar, tengo que cambiar de dirección, tengo que volver a acelerar y todo eso apalancado por unas condiciones, digamos, de habilidades técnicas, por una serie de herramientas que apalancan todo ese proceso, por fuerza, evidentemente, y por un análisis del riesgo. Este proceso se denomina en los deportes agilidad. ¿Y por qué es importante hablar de agilidad? ¿Por qué es interesante hablar de agilidad dentro de un contexto de gobierno? Para lograr enfrentarse a situaciones como esta. En el Centro de Innovación Pública Digital tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio en Minca y Boquerón, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con 25 familias víctimas de la pobreza que estaban buscando en el turismo una salida para poder diversificar sus ingresos. Ellos viven del café principalmente, algunos de la miel, y en la Sierra Nevada hay una cosecha anual de café. ¿Cómo hacen entonces para sostenerse el resto del tiempo? Esta es la familia de Pedro. Pedro vive en la zona de Boquerón y empezamos a trabajar con Pedro, con sus familias y con las otras 24 familias del programa. Claro, estábamos dentro del Ministerio TIC y nuestro propósito era ver cómo las tecnologías digitales lograban generar valor dentro de todo este proceso de diversificación de ingresos a través del turismo en la Sierra Nevada. Claro, empezamos a ver temas de Internet de las cosas, empezamos a ver posibilidades con drones, cámaras térmicas, cómo podíamos nosotros poner unas cámaras térmicas para que los visitantes que llegaran a la casa, el refugio que construyó Pedro, pudieran ver al jaguar en horas de la noche y exploramos diferentes tipos de soluciones. Pero Miquel nos dijo, oiga, la tecnología sí es una herramienta, pero no es el fin, no es la innovación. Y haciendo un ejercicio colaborativo, estando en una visita en Minca, nos dimos cuenta que no íbamos por el camino correcto. Había un hueco adelante. Esas no eran las soluciones que realmente se estaban necesitando. Desacelere, analice el riesgo, corrija el camino y vuelva y acelere. Logramos definir una alternativa distinta. No nos fuimos con las tecnologías emergentes, no utilizamos Internet de las cosas, no utilizamos inteligencia artificial, ningún dron vuela en este momento sobre Minca apoyando las estrategias de turismo. Lo que identificamos es que ellos en ese momento necesitaban fortalecerse como prestadores de servicios de turismo y que no tenían ese elemento para poder fortalecerse de las ofertas tradicionales, pero que ellos entendían que los turistas sí eran prescriptores para ellos, el concepto del turista lo valoraban mucho. Mientras que nosotros les decíamos, oigan, no compre la mesa Rimax, porque pues usted tiene, su vecino hace mesas de madera, y a nosotros no nos prestaban atención, si se los decía el turista, en cambio era un tema totalmente diferente. Y llegamos entonces, efectivamente, si utilizamos tecnología, construimos un portal, pero un portal que sirviera de intercambio. Y lo que empezamos fue a estructurar una estrategia de tarjetas de intercambio. ¿Qué tengo yo que le puede interesar a la persona que voy a hospedar y qué tiene él que me puede interesar a mí? Uno de las familias, uno de los anfitriones nos decía, yo quiero que me enseñen a tender la cama como a ellos les gusta que yo les tienda la cama. Y a cambio yo les cuento qué pájaros vienen y se posan aquí en nuestros árboles. Para poder hacer esto, ¿qué se necesita entonces desde el gobierno? ¿Cuáles son ese tipo de habilidades que necesitamos nosotros para poder ser ágiles del gobierno? Lo mismo, un proceso cognitivo y un proceso motor. Una visión, si no sabemos
cuál es la visión, no sabemos qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos transformar, cualquier camino nos sirve. Decisiones basadas en evidencia, y no solamente evidencia de analítica de datos, sino evidencia de analítica de datos gruesos, cualitativa, de entender, de hacer empatía con la gente, y ustedes son expertos en ese tema. Igual en un proceso motor apoyado por política pública, por procesos ágiles, habilidades técnicas en nuestros equipos, herramientas que nos permitan a nosotros efectivamente adelantar procesos de innovación, fuerza, voluntad política, recursos y gestión del riesgo, porque evidentemente uno de los grandes temores que todavía siguen teniendo los servidores públicos es ¿qué pasa si fallo? Viene entonces después una IA y me meto yo en algún problema, mejor no me meto yo a hacer innovación desde el principio. Pero todo esto confluye en algo que las tres personas que estuvieron antes de mí mencionaron, y que para mí es el elemento en este momento más importante para ganar agilidad en el gobierno, y es apalancarse en el ecosistema. Apalancarse en el ecosistema. Yo tengo al final una serie de ejemplos, pero simplemente los voy a dejar puestos en la diapositiva porque ustedes vieron de las 5 soluciones que nos compartió Miquel, 4 venían de organizaciones que estaban por fuera del gobierno. She's está por fuera del gobierno. Sebastián tiene una iniciativa que está por fuera del gobierno y nos contó una serie de experiencias también y nos invitó a pensar cómo articulamos con esos actores que están por fuera del gobierno. Entonces, no necesariamente tenemos nosotros que hacerlo todo, sino reconocer que en ese ecosistema cada una de las especies tiene una labor y tiene una función específica. Y ahí está el quid del asunto, y es cómo logramos nosotros identificar cuál es esa función ecosistémica que tenemos nosotros y cómo logramos apalancarnos en los demás actores para lograrlo. ¿Por qué? Porque disminuimos el riesgo, lo compartimos con otros actores que están dentro del ecosistema. Porque aumentamos la inversión, no solamente son los recursos que nosotros tenemos entre el bolsillo, sino empezamos a apalancarnos en los recursos de otros. Adicionalmente, entre comillas, duplicamos el talento. No solamente somos las 400 cabezas que estamos acá, las 9.000 personas que son ustedes, más o menos, sino son todos los millones de personas que pueden estar interesados en aportar a la solución de las problemáticas que tiene Bogotá. Adicionalmente, aportar conocimiento de nicho. Hay cosas que nosotros no somos expertos. Alguna vez cometimos el error desde el Centro de Innovación Pública Digital de llevar al IDEAM a tener su propia aplicación de verificación del clima. Se llama Mi Pronóstico. ¿Quién de ustedes en este momento consulta el clima en su celular una vez a la semana, un poco más? Muy bien, un poco la mitad. ¿Quién de ustedes utiliza Mi Pronóstico? El IDEAM no es experto en mantener aplicaciones móviles en el ecosistema competitivo de las aplicaciones móviles. Es experto en levantar los datos, compartir esos datos, analizar esos datos, pero en aplicaciones móviles. Entonces busquemos quién tiene ese conocimiento específico que nos pueda ayudar a sacar los temas adelante y finalmente nos ayuda a entregarle elementos de sostenibilidad. Y entonces estos bonos de impacto social, claro, pues yo estoy trabajando para ganarme el bono y más adelante voy a trabajar para que esto sea sostenible porque de esto depende mi modelo de negocio. Y efectivamente se puede hacer. Yo aquí traía algunos ejemplos, pero como les decía, las 3 personas que estuvieron antes de mí son la viva representación de que el ecosistema, apalancarnos en el ecosistema, posiblemente es la forma de tener las lanchas en torno al buque. No necesitamos ser las lanchas necesariamente, necesitamos tener los canales de comunicación, los canales de articulación con esas lanchas, de forma tal que efectivamente ellos trabajen al unísono con nosotros, de forma tal que nos indiquen por dónde puede llegar a ser el camino y llevar a la masa gigantesca a un buen puerto.
Muchas gracias.